Es interesante cómo algunas funciones llegan a adquirir ciertos nombres que cuando uno va a la etimología pareciera que no tienen nada que ver. Los otros días veía una raza de patos que se llama pato bica, escrito con B corta y con doble C. Y esta raza de patos se hizo muy famosa, muy codiciada, muy querida por el ambiente de la gastronomía, porque era un pato mucho más musculoso, ¿sí? Que el pato criollo, que el pato común. Entonces este pato traído, no me acuerdo de qué país, que se llamaba pato bica, cobró mucha popularidad y era un pato musculoso, ¿no? Increíblemente, de ahí, no sé cómo, por esta dinámica del lenguaje, llegamos a nombrar, por lo menos en nuestro país, a las personas que en los boliches o en algunos ambientes donde se realizan fiestas, ¿sí? Hay personas en la entrada y dentro, ¿sí? Que también se los llamó patobicas, que suelen ser personas musculosas también y que tienen la función de alguna manera controlar quién va a entrar y estando dentro controlar quién tiene que salir, ¿no? Poniendo un poco de orden. Esto tiene relación, voy a relacionar esto, arranco con esto como un disparador, porque voy a relacionar esto con una cualidad de Dios. ¿Y por qué relacionaría a los patobicas con una cualidad de Dios? Bueno, los patobicas tienen muy mala fama, ¿sí? Obviamente no todos serán malos, pero tienen muy mala fama. Y hay una cualidad de Dios que también tiene muy mala fama. Y coincide de alguna manera, hay un punto en común entre la función de esta cualidad de Dios y la función de los patobicas. La cualidad de Dios que quiero compartir con ustedes es la que de alguna manera determina quién entra al reino de los cielos y quién no. Así como una de las funciones de los patobicas es quién entra o no a determinados eventos. Y ambos, esta cualidad de Dios, como algunos patobicas, gozan también de mala fama. Obviamente, esta cualidad de Dios que voy a mencionar goza de mala fama porque tenemos, o porque algunos tienen, una interpretación incorrecta, errónea de Dios y de esta característica de Dios. Me refiero a la justicia de Dios. Realmente, si uno tuviera que hacer un resumen de algunos conceptos divinos que de alguna manera están reflejados en las Escrituras, ahí nos vamos a encontrar que solamente los justos entrarán al reino de los cielos. Y no voy a hacer un estudio bíblico sobre eso, mencionaré un par de pasajes. Hoy quiero desarrollar un poco el concepto de la justicia de Dios y les voy a explicar por qué lo voy a desarrollar. Pero un pasaje muy conocido, Romanos 3:10, dice, no hay justo ni siquiera uno. O sea, en Romanos 1 y Romanos 2, el apóstol Pablo viene diciendo que ni los miembros del pueblo de Dios, ni los que no son miembros gentiles, los que no son miembros del pueblo de Dios, merecen el reino de los cielos o pueden entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Y en Romanos 3, como leímos, dice, porque no hay nadie que sea justo y solo los justos entrarán al reino de los cielos. O sea, ni los del pueblo de Dios, ni los que no son, los dos son injustos, los dos no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero en Romanos 3, del 22 al 24, en un ratito lo vamos a leer, ahí podemos entender que el plan de Dios para que nosotros, que somos injustos, para que la humanidad, que es injusta, pueda entrar al reino de los cielos, el plan de Dios es regalarnos su justicia y yo, aceptándola, apropiarme de esa justicia por medio de la fe. Pero iremos desarrollando un poco este tema con algunas aristas muy interesantes. Fíjense que a tal punto es la justicia lo que determina si yo entro o no al reino de los cielos,
que aunque la santificación es muy importante, y la Biblia habla mucho y está muy bien, déjenme citar un pasaje, Hebreos 12:14 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno dice, bueno, las personas que no son santas, que no pasan por el proceso de santificación, no verán al Señor. Este pasaje lo dice así. Sin embargo, en ocasiones especiales, en circunstancias especiales, personas que no pasaron por el proceso de santificación se salvaron. El ladrón colgado en la cruz al lado de Jesús no tuvo tiempo de pasar por un proceso de santificación, sin embargo se salvó. Un caso que podría ir en esa dirección es Sansón, que sabiendo el camino de la santificación, porque Dios se lo determinó, se lo explicó claramente a él y a la madre, él decide vivir una vida totalmente no santificada, por decirlo así, y sin embargo se apropió de la gracia y de la justicia de Cristo en sus últimos días y se salvó. Con esto no quiero decir que no tenemos que llevar vidas santas, por favor, de ninguna manera quiero decir eso. Quiero decir que en circunstancias especiales hay personas que no pasarán por el proceso de santificación y se salvarán. Pero nadie, absolutamente nadie, que no se apropie de la justicia de Cristo, de la gracia de Cristo, se puede salvar. Nadie. Por eso el verdadero, queda mal que lo diga así, no me gusta este término, el verdadero filtro para determinar quién se salva o quién no se salva es los que son justos. Los que son justos. Y son justos porque se apropian del regalo de la justicia que Dios nos regala por medio de Jesús. De ahí la importancia de la justicia de Dios y de cómo Dios manifiesta su justicia y la importancia de que yo sea declarado justo. Pero vamos a ir desarrollando el tema. Hay una relación bastante, ¿cómo podría decirlo? Que a mí me preocupa en algunos círculos cristianos o en algunos cristianos, estoy hablando de diferentes denominaciones cristianas, una relación para mí muy mal entendida sobre la ira de Dios y la justicia de Dios. La relación que estos dos conceptos tienen para mí, algunos los relacionan de una manera que no es correcta y que es incluso dañina, ¿sí? Que hace mal. No voy a hablar de la justicia de Dios, no voy a hablar de la ira de Dios porque en muchas reflexiones que he grabado, he hablado, incluso he dedicado reflexiones completas sobre la ira de Dios, pero los pueden ver en algunas reflexiones pasadas, ahí que están grabadas. Pero solamente voy a citar un pasaje y voy a mencionar lo que la Biblia dice sobre la ira de Dios. La ira de Dios no es Dios castigando, no es Dios enviando castigos, sino que el castigo, la ira de Dios, es Dios permitiendo que yo coseche las consecuencias de mis malas decisiones. Cito un pasaje, habría muchos para citar. Romanos 1, del 18 al 24, dice que justamente las personas que llegaron a conocer a Dios, incluso a través de la naturaleza, incluso como la revelación general, pero que rechazaron a Dios, que premeditadamente rechazaron a Dios, Dios manifestó su ira para con ellos. ¿Y cuál es la ira? ¿Cómo manifestó su ira para con ellos? Si ustedes leen el pasaje, dice, entregándolos, ¿sí?, a sus propias decisiones, malas decisiones, de sus propias pasiones. Y a partir del versículo 25 hasta el 32, entonces lo que va a pasar, ahí Dios va a describir algunas de las consecuencias de que estas personas cosechan o lo bajo que llegan a caer por justamente experimentar la ira de Dios, que no es otra cosa que Dios entregándolos a las consecuencias de sus malas decisiones o a sus propias pasiones. Porque se han independizado de Dios, porque han rechazado a Dios. Así que, resumiendo o recapitulando, la ira de Dios no es otra cosa que Dios permitiendo que vos coseches las consecuencias de tus malas decisiones. Esa es la ira y el castigo de Dios según la Biblia. Bien, pero ahí entonces les decía, una relación, o algunos entablan una relación entre la justicia y la ira de Dios, que está en la Biblia, la relación está, pero algunos la interpretan de una manera que me parece muy peligrosa y que no beneficia ni al concepto que tenemos de Dios, ni a nuestra relación con Dios, ¿sí?
Hay algunas frases que leo en algunos artículos o algunas frases que escucho, ¿sí?, de cristianos de, les repito, diferentes denominaciones. Frases como: la ira de Dios es satisfecha mediante la justicia de Dios. O dicho al revés, la justicia de Dios es la que satisface la ira de Dios. Alguna otra frase, de alguna manera, nos da la idea de que la justicia de Dios, y esto lo he escuchado, ¿no?, y lo he leído, la justicia de Dios está como sedienta y hay que satisfacerla, sedienta del castigo, de la muerte, de la sangre del pecador. Y entonces cuando el pecador muere, cuando su sangre es derramada, ¿sí?, entonces ahí la justicia de Dios queda satisfecha, ¿no? Y a mí, no sé, tal vez tengo una imaginación muy grande, pero a mí me imagino, ¿no?, como la justicia de Dios, si yo tuviera que personificar la justicia de Dios usando mi imaginación, ahí me imagino, ¿no?, como sedienta, ¿no?, sedienta de la sangre del pecador para aplacar la ira, ¿no?, para aplacar la ira. La justicia, la sed de sangre que tiene la justicia de Dios aplaca la ira de Dios. Y esto es bastante común. Es bastante común en algunos círculos cristianos y en muchos cristianos, ¿sí? No en todos, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué algunos tienen este concepto? Bueno, no tengo la intención de ser exhaustivos con la respuesta, pero creo yo que la principal causa, y a esto sí voy a dedicarle unos minutos, es que tenemos un concepto errado sobre lo que la Biblia llama la propiciación. La propiciación. A partir de un concepto, de tener un concepto errado de lo que es la propiciación, una mala interpretación de lo que es la propiciación, entonces a partir de ahí se genera esta idea de que la ira de Dios, la justicia de Dios está sedienta de la sangre del pecador para aplacar la ira de Dios. Déjenme leerles un pasaje, está en Génesis 32:20, y este pasaje lo menciona Jacob en el contexto cuando él está volviendo a su tierra con toda su familia, el ganado, con todos sus siervos, ¿sí? Y a partir de ahí se entera de que su hermano Esaú, el cual tiene cuentas pendientes con él, viene a encontrarse con él, con Jacob, con 400 soldados. Y Esaú no venía con las mejores intenciones. Entonces Jacob dice lo siguiente ante esa situación: apaciguaré su ira, la de Esaú, con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. O sea, lo que hace Jacob, si ustedes leen el capítulo, él pone en primer lugar regalos, ¿sí?, de ganado, de riquezas, ¿sí?, para ir regalándole, ¿sí?, haciéndole regalos a Esaú, para que Esaú de alguna manera se le vaya el enojo. Ustedes conocen cómo Jacob engañó a Esaú y a su padre Isaac, ¿no? Para que se vaya el enojo. O sea, la idea es ofrendar cosas, ofrendar algo para que se apacigüe la ira de Esaú en este caso. Ese es el concepto de propiciación pagano. Y aunque Jacob de alguna manera lo puso en práctica, porque eso era una costumbre social, no quiere decir que Dios tenga ese concepto. A los dioses paganos, y esto uno lo ve muy claramente en la literatura extrabíblica, los dioses paganos tenían características muy humanas, ¿sí? Eran en muchos casos como muy humanos, o sea, se comportaban como humanos, ¿no? Y los dioses paganos vivían como enojados con los hombres, con los seres humanos, y entonces se hacían ofrendas para apaciguar esos dioses, ofrendas para ganar la buena voluntad de esos dioses. Ahora, ese concepto pagano muchas veces se ha colado en nuestras filas, y pasajes como el que acabo de leer, que revelan alguna costumbre social de la cultura, pero que obviamente no revela el carácter de Dios, se han ido colando, se han ido introduciendo, ¿sí?, en algunas creencias cristianas, y hemos llegado a pensar, o algunos han llegado a pensar,
de que de alguna manera a Dios hay que hacer algo para apaciguar su ira. Y es la justicia de Dios lo que de alguna manera la encargada de, mediante la sangre del pecador, la muerte del pecador, apaciguar la ira de Dios. Nada más lejos de que el mensaje bíblico. Déjenme darles una rápida explicación de lo que significa o cómo lo que representa la propiciación en la Biblia, ¿sí? En el mensaje bíblico. Y aunque podría ir a muchos pasajes, me voy a detener en un par de pasajes nada más para hacerlo sencillo. En Romanos 3, del 9 al 18, no lo voy a leer, hay algunos pasajes que los voy a mencionar, ustedes los pueden leer en sus casas. En Romanos 3, del 9 al 18, Dios nos dice que nadie es justo. Yo leí el versículo 10, ¿no? Que resume un poco toda esta sentencia. Nadie es justo. En Romanos 3, ¿sí? Desde el 19 al 20, ¿sí? Dios nos dice que nadie puede justificarse por sí mismo. Específicamente Pablo va a decir ahí que nadie es justificado por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a los requisitos de Dios. Porque entre otras cosas, el versículo 20 de Romanos 3:20 dice que la ley no está hecha para que nosotros obtengamos justicia de ella. La ley solamente está para, o la función de la ley es para mostrarnos qué es pecado. Romanos 7:7 va en esta misma dirección, ¿no? Bien, entonces aquí, en estos pasajes de Romanos 3, del 9 al 20, Dios nos dice, nadie es justo, por lo cual nadie se va a salvar. Y también nos dice, nadie puede hacer algo para hacerse justo. Y la obediencia a los requisitos de la ley no te justifica porque esa no es la función de la ley. A partir de ahí que Pablo ya dejó claro que somos injustos y que no podemos hacer nada para fabricar una justicia correcta que nos permita salvarnos, a partir de ahí en el versículo 22, es decir, Romanos 3 del 22 al 25, que lo vamos a leer en un ratito, él comienza, o Dios a través de Pablo, comienza a enseñarnos cómo llegamos a ser justos, de dónde llegamos, cómo llegamos a obtener la justicia para ser declarados justos y poder salvarnos. Déjenme entonces compartir con ustedes este pasaje, Romanos 3, del 22 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Acá hay muchas cosas interesantes, yo no me voy a detener en todas, pero hay muchas cosas interesantes. Todo lo que dicen estos tres versículos estos tres versículos nos explican la manera en que Dios va a manifestar su justicia, así termina la declaración. ¿Cómo Dios va a manifestar su justicia? Hay tres textos clave, o tres palabras claves acá. La primera, justificados. Justificados no es otra cosa que ser declarados justos. Cuando alguien es justificado es alguien que ha sido declarado justo, ¿sí? La segunda palabra es redención. Redención es alguien que paga el rescate para liberar a un esclavo. Si vos quedabas esclavo por alguna deuda, tenías que caer como esclavo porque habías quedado, porque no podías pagar una deuda, entonces te vendías a vos mismo como esclavo para pagar la deuda. Podía venir un pariente tuyo, ¿sí? Un familiar tuyo, pagar la deuda que vos tenías y entonces te rescataba, te redimía. Eso era redención, redimir, y vos quedabas libre. Acá entonces dice que Dios quiere justificarnos, es decir, declararnos justos, porque Romanos 3 dice que no hay justo ni un uno. También este pasaje que leímos de Romanos 3 del 22 al 25 dice que Dios quiere redimirnos, es decir, pagar la deuda de pecado que yo no tengo manera de pagar para liberarme de la esclavitud del pecado. Y también, este mismo texto dice que menciona la palabra propiciación. Estas son las tres palabras claves y me encanta cómo Dios las combinó acá, porque esta combinación de tres palabras juntas en un solo texto nos va a ayudar a entender correctamente lo que es la propiciación. Propiciación viene del griego hilasterion
Y significa, o podríamos de alguna manera traducirla como cubrir pecados o perdonar. Hay una relación interesante que no la voy a explicar acá sobre propiciación y expiación. Incluso algunas versiones bíblicas las colocan como sinónimos, ¿no? Son palabras intercambiables en algunos versículos. Así que esta palabra propiciación aparece muy pocas veces en la Biblia. Aparece aquí, en Romanos 3, y aparece también en Hebreos 9:5, Hebreos capítulo 9 y versículo 5. En Hebreos 9:5, claramente la propiciación hace referencia a la tapa del arca del pacto que estaba en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, conocida como propiciatorio. La tapa del arca se llama propiciatorio y es en griego hilasterion, como la palabra propiciación en Romanos 3 que acabamos de leer. Claramente, en estos textos y en otros, el concepto de propiciatorio, de propiciación, hace referencia a Cristo. Voy a leer un solo texto, mencionar otro, pero hay algunos más. Primera de Juan 2:2, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 dice: Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del resto del mundo, por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10 dice exactamente lo mismo. Así es que el propiciatorio, la propiciación, hilasterion, en griego, representa a Cristo. Entonces, ¿qué es la propiciación en la Biblia? La propiciación es la manifestación del amor de Dios que se llevó a cabo no para que Dios sea bueno conmigo, no para aplacar la ira de Dios, ni para que Dios tenga ahora una buena voluntad para conmigo. La propiciación se lleva adelante, se realiza, porque Dios ya me ama. El concepto pagano va a decir que yo tengo que hacer algo para que Dios me ame. Pero el mensaje bíblico dice que Dios llevó adelante la propiciación porque Él ya me ama. En el contexto de Romanos 3, del 22 al 25, la propiciación describe el ofrecimiento o la manera en que Dios ofrece su justificación y su redención mediante Cristo Jesús. Según el contexto de este pasaje, la propiciación es la manera en que Dios nos justifica y nos redime, nos rescata en Cristo Jesús. Qué interesante. Por eso Dios puso en Romanos 3 del 22 al 25 los tres términos juntos. Puso justificación, puso redención y propiciación. Para que estos tres textos, ahí juntitos, nos permitan entender correctamente lo que es la propiciación. En ese contexto, la propiciación es la manera en que Dios me justifica y me redime. Nada que ver ese concepto con el concepto pagano de que yo tengo que hacer algo para apaciguar la ira de Dios y para que Dios, de alguna manera, pueda amarme ahora y tener buena voluntad para conmigo. Recuerden que cuando Cristo nace, cuando Cristo nace en Belén, los ángeles descienden, se encuentran con los pastores y ahí, entre las cosas que le dicen a los pastores, hablan de que el nacimiento de Cristo representa la buena voluntad de Dios para con los hombres. O sea, el nacimiento de Cristo ya representa que Dios tiene buena voluntad, la voluntad de salvarnos. No es que Cristo tenía que morir para Dios saciar su justicia y saciar su ira, y satisfacer su ira. No. El nacimiento de Cristo, la humanización de Dios en la persona de Cristo, representa que Dios ya tiene buena voluntad para con nosotros. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero algunas personas tienen alguna dificultad o les cuesta entender esto, y esto está bien porque nadie nace sabiendo, la vida es un aprendizaje constante.
les cuesta entender esto por el concepto de derramamiento de sangre para obtener perdón. Esa idea, de alguna manera, la relacionan con el concepto de propiciación pagano y dicen, claro, hay que derramar sangre porque justamente para aplacar la ira de Dios, ¿sí? La justicia reclama la sangre del pecador para aplacar la ira de Dios. Relacionan el derramamiento de sangre con el perdón. ¿Hay una relación entre el derramamiento de sangre y el perdón? Sí, pero no según los conceptos paganos de propiciación. Cuando observamos los sacrificios del Antiguo Testamento, podemos interpretarlos de por lo menos dos maneras. Los hechos están ahí, el tema es cómo yo los interpreto. La primera manera de interpretarlos es, la justicia de Dios demanda un sacrificio por el pecado, demanda el derramamiento de la sangre. ¿Sí? Es lo que comenté recién. Hay una segunda manera en la cual podríamos interpretar esto, que es, como la paga del pecado es la muerte, esto lo dice Romanos 6:23, entre otros textos, o sea, como la consecuencia inevitable del pecado es la muerte, derramamiento de sangre, podemos decirlo así. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento no son un acto en donde la justicia de Dios demanda que se derrame sangre para satisfacer la ira de Dios. Sencillamente los sacrificios del Antiguo Testamento en donde se derramaba la sangre de los animales, eso sencillamente simbolizaba la muerte de Jesús en mi lugar. Y estas dos miradas son muy diferentes. Dios no estaba, algunos pueden hacer esta relación, algunos pueden hacer esta relación. Dios está enojado con el ser humano, porque el ser humano es pecador por naturaleza. Entonces Dios reclama la sangre y la muerte de cada ser humano. Y Dios va a matar a cada ser humano porque eso es lo que merece, y lo merece porque la paga del pecado es la muerte. Pero para que antes de que Dios ejecute la sentencia de muerte y mate a los seres humanos porque son pecadores, entonces viene Cristo. Repito, esto es lo que muchos creen, no es lo que yo creo. Entonces viene Cristo. Cristo viene y muere, Cristo viene y derrama su sangre para aplacar la ira de Dios, el enojo que Dios tiene con los seres humanos, mediante su sangre, así nosotros no tenemos que derramar nuestra sangre. Este concepto, que revela el concepto pagano de propiciación, está muy difundido entre algunos cristianos, casi que te diría entre muchos cristianos. Pero no es así. ¿Cuál sería la otra mirada? La otra mirada es, Dios nos ama profundamente, sabe que la consecuencia inevitable del pecador es morir. Entonces Dios, que nos ama profundamente, se encarna en Cristo Jesús para venir, morir y ser nuestro sustituto. Él sabe que el pecador va a morir, pero Él dice, yo ahora le voy a dar otra opción. Yo voy a morir en su lugar, dice Dios, porque lo amo profundamente. Entonces, todo aquel que tenga fe en Jesucristo, en su persona, en su obra salvadora, ahora yo le voy a regalar la justicia de Cristo. Y el pecador entonces no necesita morir. Podrá morir físicamente, pero tiene la posibilidad de vida eterna. ¿Se dan cuenta que el hecho es el mismo, pero las miradas son completamente diferentes? Si yo entiendo que Dios es un Dios tirano, que es un Dios que está sediento de la sangre del pecador, lo voy a interpretar de una manera. Pero si yo entiendo que Dios es amor, como dice la Biblia, 1 Juan 4:8, Dios es amor, entonces la segunda interpretación es la interpretación que más me cierra. Bien, hasta aquí, de alguna manera hemos explicado, siguiendo la línea de Romanos 3, que solo los justos se salvan, que nadie es justo, por lo cual nadie merece la salvación, que nadie puede fabricar la justicia. No podemos ni siquiera obedeciendo la ley porque la ley no tiene la función de hacernos justos, tiene otra función. Y de alguna manera también, en cuarto lugar, podríamos decir, entre otras cosas, hemos dicho que Dios manifiesta su justicia, la justicia de Dios, Dios manifiesta su justicia mediante Cristo,
justificando, redimiendo y siendo Cristo nuestra propiciación. Bien, así es que la conclusión que hasta ahora llega, que cae de maduro, digamos, es que, como dije al principio, solo los justos se salvan. Pero hay una pregunta todavía que tenemos que contestar. ¿Qué es justicia? Si solo los justos se salvan, ¿qué es justicia? Y ustedes, alguno podrá decir, bueno, ¿por qué no empezamos con esto? No, justamente quise dejarlo al final, en esta última parte, porque es la parte más, o una de las partes más importantes. Yo quería que cerráramos el tema con esta reflexión, con este aspecto, dedicándome a la justicia de Dios. Los términos en hebreo y en griego que en la Biblia se traducen por justicia tienen dos acepciones. Indistintamente de cuál sea el idioma, tienen dos acepciones. La primera, hacen referencia a una norma recta, a una ley correcta, a un camino correcto. Y en segundo lugar, también hacen referencia a una acción ordenada, a una acción justa y una acción equitativa. ¿Sí? Esas son las dos acepciones que tiene la palabra justicia en las palabras en la Biblia, en las Escrituras. En otras palabras, o podríamos decirlo de otra manera, la justicia de Dios revela la norma correcta, el camino correcto en el cual todos deberíamos seguir para que nuestra sociedad y para que el mundo viva en armonía. Justamente el mundo no vive en armonía porque no seguimos la norma, la ley y el camino correcto. Y al mismo tiempo, la justicia de Dios nos muestra que Dios actúa con equidad, con equilibrio, perdón, y con imparcialidad. Equidad quiere decir, equidad quiere decir que Dios actúa equitativamente, que no tiene favoritos. Ahora, Romanos 3:25 dice que Dios manifiesta su justicia por medio de Cristo. Entonces, si nosotros miramos la vida de Cristo, claramente vamos a tener una mirada clara, ¿sí? Un concepto claro de lo que es la justicia de Dios. Y si yo aplico las dos acepciones que tienen el concepto de justicia en la Biblia, en la vida de Cristo, porque a través de él se manifestó la justicia de Dios, como dijimos en Romanos 3:25, voy a entender que fue la obediencia de Cristo a los justos requerimientos de la ley lo que lo convierte en una persona justa. Por eso Cristo es declarado justo en las Escrituras. Lo cual también le permitió justificar o declarar justos a los que vienen a Cristo, a los que se acercan a Cristo por medio de la fe. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacó esto, pastor? Bueno, Romanos 5, 18 y 19 dice lo siguiente. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Fíjense, ustedes pueden notar con claridad que el versículo 18 se dice que la justicia de Cristo justifica. Y en el versículo 19 se dice que la obediencia de Cristo justifica. Entonces, Cristo es justo porque fue fiel a Dios y obedeció perfectamente sus leyes. Y además actuó con equidad, con equilibrio y con imparcialidad. En la vida de Cristo vemos cómo se cumplen las dos acepciones o los dos significados que tiene el concepto de justicia en la Biblia, específicamente el concepto de justicia de Dios. El ser humano claramente no tiene esta justicia. Claramente no tiene esta justicia. De hecho, Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pablo va a decir también de sí mismo, en Romanos 7:18, en mí no habita el bien.
Y eso que Pablo, antes de su conversión, decía que era irreprensible, ¿no? O sea, que él se creía justo. Él se creía justo mediante las obras de la ley, pero cuando tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta que en él no habita el bien. En consecuencia, cualquier justicia que el hombre tenga, cualquier verdadera justicia que el hombre pueda poseer, la tiene en virtud de su relación con Dios, en virtud de que él obtiene de Dios la justicia perfecta y verdadera, y al haberse apropiado de la justicia de Dios mediante la fe, ahora el hombre es declarado justo. Es declarado justo. Y esto se hace por medio de Jesucristo, como leímos recién en Romanos 5. De todas maneras, el concepto de justificación, el concepto de ser declarados justos, la experiencia de llegar a ser justos por haber obtenido mediante la fe la justicia que viene de Cristo, no termina ahí. Muchos creen que una vez que hemos sido justificados, es decir, salvados, es decir, perdonados, estos términos pueden ser sinónimos en la Biblia, ahí termina todo, ¿no? Y de aquí surgen teologías, ¿no? Una vez salvo, salvo para siempre. Sin embargo, no. Aquellos que tienen la experiencia de ser declarados justos mediante, como dijimos, obteniendo la justicia de Dios mediante Cristo, se llenan de obras de justicia o de lo que la Biblia llama frutos de justicia. Fíjense, Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El que experimenta la justificación, la redención, se llena, o sea, Dios lo capacita para que pueda llevar fruto. Dice que estos frutos vienen por medio de Jesús, por medio de Jesús. Y el objetivo es para dar gloria y alabanza a Dios. Y no es porque Dios necesite, Él quiera ser glorificado. A nosotros nos hace muy bien adorar a Dios, a nosotros nos hace muy bien experimentar la justificación, a nosotros nos hace muy bien llevar frutos de justicia que son un regalo de Dios. Efesios 2 va en esta dirección también. Dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros las cumplamos. ¿Quién las preparó? Dios. Nosotros somos incapaces de generar buenas obras. ¿Por qué nos hace bien a nosotros adorar, alabar, glorificar a Dios? 2 Corintios 3:18 dice que nosotros nos parecemos a aquello que contemplamos. Y si contemplamos a Dios, nos terminamos de alguna manera asemejando a Dios. Y les aseguro que realmente hay pocas cosas que pueden ser mejor que eso. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de generar justicia y obviamente somos injustos por naturaleza. Gálatas 2:21, Dios a través de Pablo en Gálatas 2:21 dice, si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si yo pudiera fabricar justicia obedeciendo la ley, los requerimientos de Dios o haciendo obras buenas, como sea, dice, en vano murió Cristo. Cristo muere por mí llevando una vida justa y volviéndose el único ser capaz de justificarme, como leímos recién en Romanos 5, para regalarme justamente esa justicia, porque no hay manera. Así que no importa la cantidad de años que tengas en la iglesia, no importa de qué familia vengas, no importa cuánto dinero has invertido en la obra, no importa cuántas personas hayas llevado a los pies de Cristo, no importa cuántas iglesias has construido ni cuánto has predicado. El Evangelio nos iguala a todos. Nadie aquí es mejor que nadie. Los que se acercan a Cristo están todos en una misma categoría. Estamos todos en una misma categoría. ¿Saben cómo se llama esa categoría? Pecadores. Y todos necesitamos la justicia de Cristo. Podemos cumplir funciones diferentes en la iglesia, pero ante Cristo somos todos iguales. Todos necesitamos un Salvador. Y voy cerrando con un versículo que, creo yo, resume todo lo que hemos dicho. Si Dios sabía que el ser humano estaba condenado por su
condenado a la muerte porque su naturaleza pecaminosa lo lleva inevitablemente a la muerte. Entonces Dios no manifestó su justicia para matar al hombre. ¿Por qué Dios querría matar a alguien que ya está condenado a muerte? No es así. De hecho, en Romanos 3, del 22 al 25, leemos que Dios manifestó su justicia en Cristo para justificar, redimir y para que Cristo sea nuestra propiciación, para perdón de nuestros pecados. Y el versículo con el cual quiero cerrar es Juan 10:10, muy conocido. Jesús está hablando y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué interesante, qué lindo pasaje. No es Dios enojado que quiere destruir, Dios malo, ¿no? Que quiere destruir, pero Jesús bueno viene y dice no, en lugar de reclamar la sangre de los pecadores, toma mi sangre, yo la doy en lugar de ellos. Y entonces ahora Dios traslada el enojo de los seres humanos a Jesús. Toma la sangre de Jesús y ahora la ira de Dios, Dios se calma, ¿no? Y sacia su ira. Es increíble cómo hay personas que creen eso. Es todo lo contrario. Dios sabe que el pecador va a morir, porque la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces Dios dice, ¿qué puedo hacer para que no mueran? Y decide humanizarse, encarnarse en la persona de Cristo para pagar las consecuencias del pecado que es la muerte por el hombre, sustituyendo al hombre, y a partir de ahí ofrecerle al hombre la oportunidad de vida eterna. El mismo hecho, dos visiones tan diferentes. Juan 10:10 dice, yo no vine para matar, no vine para destruir, vine para darles vida, porque los amo. Me encanta ese Dios, me encanta ese Dios lleno de amor. Ojalá nosotros podamos buscar ese Dios de todo corazón, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Ojalá podamos convencernos de que Él nos ama. Hoy tantas personas no logran aceptar la idea de que Dios los ama. Creen en Dios, incluso hasta asisten a la iglesia, pero no terminan de aceptar la idea de que Dios los ama. Ojalá podamos entregarnos a ese Dios. Que esta sea tu experiencia y la mía. Dios te bendiga.